Muy buen día, queridos hermanos. Abrazo fraterno en Cristo Jesús. La paz del Señor y el amor sea con todos ustedes. Vamos a la primera epístola del apóstol Juan. ¿Y por qué decimos apóstol Juan cuando no menciona a él como autor, ni tampoco menciona a qué iglesia se dirige, ni tampoco a un destinatario específico? Pero sabemos que es el apóstol Juan por la forma, por el estilo, por la evidencia interna, porque utiliza palabras que aún dentro de su evangelio, el cuarto evangelio, está Mateo, Marcos y Lucas, que son los sinópticos, y Juan, que escribe con su estilo tan particular. Cuando el apóstol escribe 60 años después de lo que es la ascensión de Jesucristo. Estamos hablando aproximadamente del año 90 al 95. Y escribe posiblemente desde Éfeso. Acuérdense que Éfeso está en Asia Menor, la actual Turquía, donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, donde él era sobrevedor. Y el tono es muy pastoral, es muy cariñoso, como les habla a los hermanos en la común fe. ¿Por qué digo hermanos? Porque teólogos, personas que estudian las verdades acerca de Dios, hablamos de pastores y cualquier tipo de miembro, puede agarrar este libro de la primera epístola de Juan y poder decir que el apóstol Juan está diciendo o tratando de demostrar que a través de la conducta de los hermanos son salvos o no son salvos. No. El apóstol Juan no hace de la conducta de los hermanos la existencia de la salvación. Vemos que es todo lo contrario. Lo que se muestra en cada uno de estos hermanos en cuanto a la conducta, compromiso, en permanecer, en estar en la luz, en el andar, tiene que ver con un resultado o una evidencia de que ya existía la salvación. Pero de todos modos, la mayoría de los eruditos dicen que el propósito de este libro es determinar si son salvos o no. Y yo les puedo asegurar que cuando ustedes leen el propósito de toda la epístola, de los 5 capítulos, se va a encontrar en el versículo 1 al 4. Juan no está haciendo la conducta de sus lectores el examen de la salvación, porque ya existe. Vamos a ver algunos versículos importantes, como él los dice. Versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, es una forma entrañable con la cual él les habla. Versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Los incluye a ellos también. Versículo 18 del capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo. Versículo 7 del capítulo 4. Amados, amémonos. Ya estaban en la común fe. Y así podemos seguir hasta el capítulo 5. Dice que todo aquel que cree, está hablando de los que tenían la vida eterna, sigan creyendo y confiando en aquel del cual procede todo. No solamente lo eterno, sino aquel que da vida y tiene vida en sí mismo. Es interesante que el propósito de la carta alguno identifica en el versículo 13, que lo voy a leer. Dice del capítulo 5, estas cosas os he escrito a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no está hablando de pensar, no está hablando que sentimos o no sentimos, saber que tienen vida eterna o que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, cuando Juan habla, ¿sí?, del verbo hecho carne, tanto en el Evangelio como acá, en su primera carta, está hablando de Jesucristo, no se equivoca. Habla de la comunión con el Padre y con el Hijo. De Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra viviente. Así que el título de esta prédica tiene que ver con las bases sólidas de la comunión. Las bases sólidas de la comunión, empezando con el versículo 1, porque cuando empieza Juan, va a defender firmemente la salvación y la vida eterna que ha sido manifestada, que no solamente ellos la proclaman, no, fue revelada y también la experimentaron. 3 cosas importantes: proclamada, revelada y experimentada. Y del otro punto podemos decir que fue revelada, fue proclamada por ellos y también ahora anunciada por los que le escucharon, a los primeros que lo vieron. Entonces tenemos varias cosas para poder significar en estos 4 versículos. Digo 4 versículos porque vamos a tomar capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y empiezo dando lectura de esta manera.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Acuérdense de esa palabra, importantísima. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué el apóstol Juan en este caso empieza a decir lo que era desde el principio? Explico esto. Cuando estudiamos la palabra del Señor debemos entender el contexto de a quién le escribe. Si estamos diciendo que el apóstol Juan está escribiendo aproximadamente el año 90, ha pasado 60 años después de la muerte, la resurrección de Jesús, la ascensión y la exaltación al cielo. Entonces Juan, cuando dice lo que era desde el principio, no está hablando de que está dudando de la eternidad de la persona que viene a hablar. No está hablando del logos que ya existía, sino que está hablando de lo que desde el principio dice, lo que hemos oído, o sea, está hablando de la manifestación. Porque él no va a dudar de la eternidad, ya se da por aludido en el contexto que está hablando de que el verbo de vida, la vida eterna y la vida, son tres palabras que se utilizan. Vamos a anotarlo. Versículo 1 al final, al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida. 2, la parte B, y os anunciamos la vida eterna. Ahí tenemos verbo de vida, la vida fue manifestada y la vida eterna. Hablando de la misma persona. Jesucristo es la palabra, es el Logos encarnado. Jesucristo es la persona. El Logos lo utiliza Juan en el Evangelio capítulo 1, versículo 1, y también en Apocalipsis 19, el verbo de Dios. El verbo, así como nosotros esas acciones que manifiestan lo que somos, lo que pensamos, el verbo revela a Dios. El verbo revela la mente de Dios, lo que piensa, ¿sí? Lo que está en su corazón, lo revela por medio de Cristo Jesús. Es interesante que la autoridad es apostólica, porque habla de lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Juan, el apóstol, se coloca como una persona, como un testigo ocular de ese hecho. Es indubitable porque él lo vio. Entonces, lo que era desde el principio no lo está remontando a que, como Juan 1.1. Algunos podían interpretar que está hablando de Juan 1.1. Y en el principio era el Logos y el Logos era Dios y estaba ante Dios. No está dudando de eso. No está hablando de la eternidad del Logos, está hablando de la manifestación cuando el Logos se hizo carne. Juan 1.14. Y el Logos o el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tabernaculizó, plantó su tienda temporalmente, porque él, desde el momento que fue concebido hasta que murió, fue un tiempo. Entonces entendemos que como Dios existe siempre, pero como ser humano, o mejor dicho, en esa naturaleza humana que se añadió a la persona de Cristo, fue temporal en la tierra. Vemos que la palabra de Dios es enfática, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, y empieza a verse la parte sensorial. Oído, visto, contemplar es mucho más que ver, quedarse ahí, tiene que ver con la transfiguración, cuando Jesús, la gloria de Jesús estaba velada, Dios se hizo carne, pero Él se dejó ver. Vieron la gloria de Dios en la transfiguración. Un mensaje impresionante en ese sermón que Él da en el aposento cuando está con sus discípulos en la transfiguración. Algo en lo cual ellos quisieron quedarse y pasar o eternizar el momento. A medida que nos encontramos con la gloria de Dios, no queremos movernos a ningún lugar. Así como la palabra de Dios es un espejo para nuestras vidas, y vemos que antiguamente los espejos eran de plata o de oro, para poder tener una visión real de quiénes somos o cómo estamos, la palabra de Dios es mucho más. Porque por la palabra de Dios tenemos que ir recurrentemente para ver nuestro estado real. No solamente lo que Dios exige de nosotros, sino lo que espera que hagamos. De esta misma manera, Él los mete, escuchen bien,
Esto no es como dicen los gnósticos o los cerintos, la filosofía griega se introdujo en el primer siglo diciendo que la humanidad de Jesús era un fantasma, no era real. Y otro, la parte de los cerintos, decían que no, que el Cristo fue manifestado solamente en el bautismo, como lo narra Mateo capítulo 3, pero que en la cruz lo dejó, diciendo que en el bautismo se manifestó Cristo. Y Juan posiblemente está también haciendo apología y defensa diciendo, no se manifestó Cristo en el bautismo, se manifestó en su encarnación. Cuando Dios se hizo carne, se manifestó porque Él ya era Dios y siempre siguió siendo Dios, pero llegó a ser algo que nunca fue, se hizo carne. Entonces el agnosticismo, sabíamos que la materia era mala y que el espíritu y el alma era algo bueno, y que el cuerpo, como es la cárcel del alma, solamente había dos maneras. Una, hacer ascetismo, autoflagelarse y golpearse para llegar a ser mejor y perfeccionarse acá en esta tierra. Y los otros creían de otra manera, ser liberales y hacer lo que quiera con el cuerpo, total no se podía transformar. Cuando Dios se hizo carne, nos muestra a través de la obediencia de Cristo Señor Jesús, que todo su caminar fue sin pecado. Ojo, Dios hizo carne no solamente para mostrarnos que Jesús es nuestro ejemplo, el modo de vida, razón de vida, sino que en Él está la vida eterna. Jesucristo no es solamente el que da mensaje de vida o un mensaje de vida. Él es la vida en sí mismo, es el autor de la vida, es la vida eterna. Juan 5:26, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. No solamente la vida física, sino la vida espiritual. Porque en el Evangelio de Juan, hermano, dice que la vida estaba y los hombres amaron más las tinieblas. En el mundo estaba la vida, Cristo. Él es el que sustenta, Él es el que da vida. Y para los cristianos, Él es razón, modo y esperanza de vida. Lo que era desde el principio entonces, voy a hacer una síntesis, tiene que ver no tanto con Juan 1:1, ni tanto tiene que ver con conectar a Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el cual también estaba el Logos. No, esto tiene que ver con la encarnación, con Juan 1:14, sin sacar la eternidad del Logo que Él ya estaba desde el principio. Entonces vemos, lo que era desde el principio lo conecta con lo que Dios hizo al manifestarse. La palabra faneró es hacer visible, manifestarse. La revelación no es algo que el hombre pueda buscar, no, Él se reveló. Los hombres no lo pueden buscar ni hallar, ni algo oculto que el hombre tenga que tratar de ver o investigar ese secreto. Dios se reveló. ¿Qué es lo que anuncia el apóstol Juan a la iglesia local? La firmeza que tienen que tener en las bases sólidas, porque está la comunión con el Padre solamente a través del Hijo. ¿Y cómo sé esto? Si nosotros vamos a Romanos 1:20, nos vamos a encontrar con la revelación natural y de la creación, que los hombres detienen la justicia de Dios con su injusticia, pero que se hace claramente visible por las cosas creadas, su eterno poder, que Dios es poderoso, y su deidad, que está la naturaleza divina. No estamos hablando que por la creación una persona se puede convertir y ser salvo, para nada. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Vemos que a través de la creación natural, la revelación natural, se hace claramente visible su poder y su eterna deidad. Dios es eterno. Entonces Juan no empieza hablando en el principio como la eternidad del Logo, sino más que nada con la manifestación de esa eternidad encarnada. La palabra eterna, ahora hecha carne, hecha manifiesta, se hizo visible. Entonces entendemos y sacamos de duda mostrando Juan 14:9, por ejemplo. Juan 14:9 nos va a dar la fuerza de la revelación completa. ¿Quién puede ver a Dios? Nadie puede ver a Dios si no se ve a través del Hijo. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe le había hecho una pregunta. ¿Cómo sabemos el camino? Muéstranos al Padre.
y nos basta. Y él le dice, tanto tiempo están con nosotros, estuvieron conmigo y no conocéis. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y oyentes? Nadie puede tener comunión con el Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Las bases sólidas de una comunión o de la comunión las tenemos por medio de Cristo Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. ¿Qué quiero decirte? La revelación natural es claramente visible de todo lo creado, porque Dios manifestó su poder, su omnipotencia y su deidad, que es Dios, sobre todo. Ahora, la manifestación plena y la revelación completa, perfecta, de todo lo que Dios piensa, desea y es, lo hace en Cristo. Porque Cristo Jesús reveló al Padre que nadie puede ver. Pero Cristo lo hizo visible al invisible, como siempre hablamos. Y estas cosas son autoritativas porque viene del apóstol Juan. ¿Y cómo lo sé? El apóstol Juan estuvo en el círculo de los que Jesús llamó. Ellos vieron, estuvieron con él. Tocante al verbo de vida, tocante es el mensaje de lo que va a hablar. Todo lo que va a anunciar es tocante al verbo de vida, que estaba con Dios, pero ahora se hizo carne. En un principio habla de la manifestación plena. Jesús lo llama. El verbo de vida estuvo entre ellos y les anunció y les dijo que vayan y digan esto a otra gente. A través de la muerte, sepultura y resurrección, Jesús los manda, ¿sí?, a que anuncien. Así como heraldos que anuncien la muerte, sepultura y resurrección y que hagan discípulos. Ese es el evangelio de la gracia. Interesante que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, Mateo 17, la transfiguración, donde estaba Juan, Jacobo y Pedro, los 3 discípulos más íntimos del círculo de los 12. No quisieron salirse de ese lugar. Y aparece ahí Moisés, que representa la ley, y aparece Elías, que representa a los profetas. Sin embargo, viene una voz del cielo y dice, no solamente Elías ni Moisés, a él oíd. Jesús es la revelación plena, el cumplimiento y la manifestación plena de todo, porque los profetas y la ley hablan y señalan de aquel que iba a venir. Si nosotros no escuchamos al Hijo, nos quedamos solamente en la ley y los profetas, quedamos en la sombra. Para tener comunión con Dios Padre, no tenemos que rechazar al Hijo. Los que hemos creído, debemos escuchar al Hijo. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de su palabra. La palabra nos habla acerca de su persona, lo que Él es y lo que Él hizo, su obra. Juan, el apóstol, da autoridad y dice, esto es autoritativo, nosotros lo escuchamos de Él, Él nos dijo estas palabras, las guardamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo lo comunicó también para que puedan compartir a los demás. La piedra angular es Cristo Jesús y la doctrina ha sido revelada a los profetas y apóstoles. Y la iglesia tiene que basarse en lo que Dios reveló a los profetas y apóstoles. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué esto canta el verbo de vida? Es hablar de lo que Cristo Jesús hizo, lo que Él es y lo que hizo. Es autoritativo porque es un apóstol de entre el círculo de los 12 apóstoles. Y les voy a decir algo más. El único que quedaba con vida era Juan, el último apóstol. Y de una manera muy pastoril, muy entrañable, les aconseja a los hermanos, le da aliento por 2 cosas importantes. Una, lo trata de promover a la vida eterna que ya tenían, a que tengan seguridad de lo que ya Cristo hizo, que el que cree en Cristo tenía vida eterna, que sepáis en que el que tiene a Cristo tiene vida eterna y sigáis creyendo. Los promueve la seguridad de la vida eterna. Y otra cosa, segundo punto, a través del antídoto de saber quién es Cristo, iba a ser la fuerza o iba a luchar contra toda herejía y enseñanza que iba a venir a decir que Jesucristo nos hizo carne. La persona que niega que Jesucristo se hizo carne tiene el espíritu del anticristo. No es de Dios. No debemos confundir con que hay hermanos en la congregación y tal vez se fueron a otras congregaciones o porque se sienten bien en otra congregación, lo que sea.
tienen la libertad siempre que las cosas se hagan bien. No está hablando de eso, que estaban con nosotros y salieron de nosotros para que fuesen manifestados, que nunca fueron de nosotros. No está hablando de esos hermanos que salen de las congregaciones y encuentran en otro lugar tal vez donde se sienten cómodos. Acá está hablando de personas que no tenían el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu de Dios, por el cual pueden decir que Dios se hizo carne. Ellos negaban que el Señor Jesucristo se hizo carne. La persona que niega que Jesucristo se hizo carne no puede tener al Padre. Porque al Padre solamente se le llega por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿es autoritativo lo que el apóstol Juan habla? Obviamente que sí. Segundo punto importante. Versículo 26 del capítulo de Juan 15. Nos habla Jesús en las últimas horas antes de su muerte. 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a conectarlo de vuelta. Lo que existía desde el principio, lo que era desde el principio. Si yo pongo lo que existía desde el principio, puedo referir una traducción al logos antes. Pero en realidad el griego dice lo que era desde el principio, hablando de cuando Dios se hizo carne. Juan 1:14. El testimonio de lo que dice Juan es testimonio acerca de lo que Jesús mismo le dijo. Es autoritativo porque Jesús mismo se lo dijo. Lo leo de vuelta. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Leo primera de Juan de vuelta. Lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Cuando Jesús en su ministerio estuvo con ellos. Cuando Jesús en su ministerio estuvo con ellos. Vamos a otro pasaje importante. Vamos a considerar tal vez por qué Juan escribe. El propósito, versículo 4. Les escribo estas cosas para que el gozo sea cumplido en ustedes, o el gozo de ustedes sea completo. Versículo 7 del capítulo 2. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que ustedes han tenido desde el principio. ¿Cuándo tuvieron el mandamiento antiguo desde el principio? Cuando Jesús estuvo con ellos. ¿Sí? El mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio cuando Jesús estaba con ellos. Es autoritativo porque el apóstol Juan escribe como apóstol. La revelación a los apóstoles y profetas fueron que le dio toda la cristología acerca de su persona y su obra. Están las cartas, hermanos. Leamos como iglesia las cartas. ¿Cómo puedo saber esto? Yo puedo ir al pasaje del capítulo 3, versículo 11, y me dice el propósito. Dentro de Juan siempre. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No es un mandamiento nuevo. Jesús se lo manifestó. Jesús se lo manifestó en el lavamiento de los pies y los amó hasta el fin. ¿Cuál era desde el principio? Desde el principio cuando estaban con Jesús desde su ministerio, cuando lo llamó. El principio no es como los serintos decían, que Cristo fue manifestado en el bautismo. No, Cristo fue manifestado cuando Dios se hizo carne. Y eso es muy importante, hermanos. Él es el autor de vida. No solamente Él da vida, Él tiene vida en sí mismo. Él es el mensaje único, completo y perfecto. Quiero mostrar algunas cosas. Por ejemplo, podríamos hablar del fundamento y hablar de Efesios, capítulo 3, versículo 5. Efesios 3, versículo 5, habla el apóstol Pablo. Misterio de que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. ¿Qué había dicho Jesús? Que el Espíritu Santo vendría y haría testimonio acerca de lo que habían oído de Él. Esto es lo que anunciamos. ¿Qué? Lo que esto canta el verbo de la vida, que nadie puede tener vida eterna sin Cristo. Y nadie puede tener comunión, ni aún siendo cristiano, con Dios Padre y decir, Padre, te alabo, si no conoce la vida eterna ahora abundante. Porque la vida eterna fue manifestada y cuando creemos tenemos y hemos pasado de muerte a vida. Pero la manifestación de la vida en la comunión con Dios Padre se lleva a través del Hijo.
Y cualquier cristiano que diga, tengo un montón de reuniones, tengo 100 títulos de seminario, tengo un montón de lugares donde he servido, he hecho campaña evangelística y un montón de cosas, pero no tiene comunión con el Hijo, no tiene una vida abundante. La comunión con el Padre es por medio de Cristo Jesús. Y la comunión con los hermanos se lleva sí o sí en la experiencia de vida, teniendo comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús. Por eso el apóstol se mete para que la comunión no solamente sea con el Padre y el Hijo, que es vertical, sino horizontal, y con nosotros también. 4 cosas interesantes que yo veo para el propósito, para que el gozo sea cumplido, para que no pequéis, para que nos amemos unos a otros, y para guardarnos y entendiendo que saber que somos cristianos y examinarnos cómo estamos en la comunión. Examinarnos cómo estamos en la comunión. ¿Estamos aprovechando esto? Porque esto fue revelado. Esto fue proclamado por los apóstoles, pero debe ser experimentado por nosotros. No podemos tener comunión con el Padre si no es por Cristo. No estamos en forma pasiva. Este es el preludio para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él recompensará, porque la vida abundante se lleva a través de la experiencia vinculada que tenemos con Cristo Jesús. No es la fe que vence al mundo por nuestra fuerza. La fe que vence al mundo es estar en el Hijo todo el tiempo. Confiad en mí. El ser rechazado tiene que ver a causa de mí. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no leemos las Escrituras? Si queremos armar un ecumenismo o una iglesia emergente o reunir un montón de capacidades y habilidades para decir, acá estamos, Dios, eso es una mentira y una hipocresía. Y hoy me animo una y otra vez más a decir y reafirmar. En algún momento tal vez pensé en decir, vamos a tener tal vez una congregación local, en las iglesias, en las casas, vamos a hacer grupos caseros o estar en las casas reunidos. Pero no, el Señor puso un orden en la iglesia, puso un liderazgo, y que cada uno es parte del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Y conforme al propósito que Dios nos llamó, nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Si ya existe la salvación, si Él nos salvó y dio a Cristo Jesús, se manifestó, reveló su gloria. Y la revelación plena está en Cristo Jesús, donde no necesitamos ningún profeta, ningún apóstol que venga a decirnos lo que tenemos que hacer, porque la revelación ya está en la Escritura. Como si fuera poco, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí tenemos la revelación de la Escritura, pero se encuentra en Cristo, lo que Él es y lo que ha hecho. Dios en Cristo Jesús es como todo lo que quiere decir, todo lo que piensa y todo lo que desea, lo dijo en Cristo Jesús. Por medio de Hijo, por el Hijo, habló todas las cosas. Entonces, cuando vamos a Juan, vamos a tener un conocimiento cabal sobre esto, que lo que era del principio tiene que ver con lo que habían escuchado de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, va a decir lo mismo. La segunda generación que había escuchado el mensaje dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No está hablando de pérdida de salvación, está hablando de la disciplina que puede el Señor darnos por descuidar la comunión con el Hijo, porque en vez de crecer y desarrollarnos y ser maestros ya y enseñar a otros, seguimos siendo niñitos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En el primer siglo fue de esta manera. No hay más apóstol y profeta. Juan dice, yo soy el último apóstol. Yo estoy anunciando lo que hemos oído, visto y contemplamos al verbo de vida. Todo esto se nos ha revelado y ahora lo manifestamos a ustedes. Por eso, hermano, cuando experimentamos la vida eterna de Cristo Jesús, tenemos que también anunciar a otro lo que Cristo ha hecho con nosotros, porque la revelación ya está acá, no necesitamos más nada. ¿Y cómo sé esto? 2 Corintios 12:12 me dice el apóstol Pablo que él confirmaba a través de las señales, porque las señales autenticaban y confirmaban su apostolado. Y las señales evidenciaban o validaban de que ellos habían recibido del Señor Jesús. Capítulo 12, versículo 12 dice de esta manera: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y maravillas o milagros. ¿Quién las hacían? Los apóstoles. ¿Cómo para qué? Para autenticar y evidenciar que el Señor los había mandado.
No necesitamos más nada porque todo eso era para que las personas puedan creer. Hoy tenemos la revelación completa, gracias a Dios. Tenemos de Génesis y Apocalipsis y tenemos utilidad, tenemos el fundamento de nuestra fe y como regla de conducta. La naturaleza eterna de Jesucristo está totalmente una y otra vez proclamada en las Escrituras. Puedo leerle Judas antes de Apocalipsis, que va a decir lo mismo. Judas va a decir lo mismo, es interesante, lo mismo que lo que hemos visto. No dudaban de repetirlo una y otra vez. Versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estaban anunciando? ¿Qué es lo que estaban testificando desde el principio? De que Jesús es eterno, ya lo tenían claro. Están testificando de que Él se hizo carne, está luchando contra toda doctrina herética, falso en la fe, diciendo que Jesús no se había hecho carne, que la humanidad de Jesús era un fantasma, que Jesús no tenía divinidad, que en todo caso si Él se hizo carne también la materia estaba corrompida. Y Dios demuestra que en la cruz de Jesús, en lo que hizo Dios hecho carne, logró la victoria, el triunfo contra lo que es Satanás, lo que es nuestra vieja naturaleza y lo que es contra el pecado del mundo. Él va a mostrar en la perfección y en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz de que Él es el que se hizo carne. Él arregló el problema consigo mismo. Todo el testimonio de nuestro Señor Jesús gira en lo que nosotros tenemos en las Escrituras. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, los apóstoles lo escribieron para que nosotros podamos contemplar la gloria de Jesús. No tenés comunión con el Padre si no es por Cristo Jesús. Fuiste salvo por gracia, por medio de la obra de Cristo Jesús, y hoy Dios, a través de Cristo, te colocó en Él, o Dios te trajo a Cristo, y vivís en la experiencia o en la posición de ser salvo hasta el final. Pero no vivís la vida abundante si no tenés comunión con Cristo Jesús, porque la comunión con el Padre es por medio de Cristo Jesús. Y para terminar voy a decir esto. Así como tenemos que el apóstol Pablo muestra que las señales apostólicas eran en ese momento para confirmar todo lo que el Señor había mandado, y el evangelio de la gracia no puede ser diluido. Cuando vamos a lo que Juan dice, es interesante, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y sigue. La vida se ha manifestado y nosotros hemos visto, y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo sea completo. Ningún cristiano tiene el gozo completo si no tiene comunión con Cristo. No conocemos a Dios si no lo conocemos mediante la obra que Él hizo, mediante lo que Él es su persona. Se le conoce a Dios por medio de Cristo, que es la revelación plena y está en su palabra. ¿Queremos vivir a Cristo? ¿Queremos vivir la vida abundante? Tenemos que vivir en el Hijo. Tenemos comunión con Él solamente cuando estamos viviendo y permaneciendo en Él. Es interesante, hermanos, que a través de los siglos se ha pervertido el Evangelio. Y muchas veces el Evangelio de gracia se ha pervertido y hay que tener cuidado de cada tiempo amonestar y repetir las mismas cosas para que se siga hablando y testificando de la verdad, de la única verdad. ¿Cómo puede ser que tengamos una Biblia? Hay una sola interpretación y las iglesias le dan interpretación y le hacen decir a la Biblia lo que no dice la Biblia. Por ejemplo, que la salvación se pierde. Cualquier tipo de obra, como dice Gálatas, capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado que tan pronto hayáis apartado del evangelio puro. Habrá escuchado otro evangelio para cambiarlo por un evangelio de obras, no que haya otro evangelio. Cualquier evangelio que sea o que quiera tomar el lugar del evangelio de la gracia, cualquier otra noticia novedosa, está menoscabando la obra de Cristo. Y yo quiero decirte algo y repetirte lo que Pedro dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué? Porque en cada generación se ha tratado de pervertir el evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que Juan ha anunciado?
lo que oyeron desde el principio. ¿Qué es lo que testificaron los apóstoles? Lo que habían escuchado desde el principio. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar nosotros? No otro evangelio, sino lo que escuchamos desde el principio, que Dios se hizo carne, que Cristo en la cruz murió, fue sepultado y resucitó, y en Él tenemos vida eterna. Y no solamente eso, la vida abundante que ahora disfrutamos, solamente la vivimos en la experiencia del Hijo de Dios. Padre Santo, solamente podemos tener esta abundancia de vida a través de la vida eterna que se ha manifestado. Lo que era desde el principio, lo que los apóstoles nos informan, nos narran, hechos históricos, apostólicos, del cual creemos firmemente. Señor, en el Evangelio de Juan se desarrolla la relación del creyente que ha pasado de muerte a vida. Nosotros antes estábamos condenados, pecadores perdidos y caídos. Mas tu gracia nos ha alcanzado y Dios Padre nos ha colocado solamente por tu elección y tu gracia en Cristo Jesús.